Tenemos aquí discriminado por colores. Vamos a ver un poquito de la historia de la tabla periódica y vamos a recordar algunas propiedades. Bueno, en cuanto a su historia, en 1869 ya fue creada por Mendeleev. Siempre ellos tenían querían ordenar todo lo que iban, elementos que iban encontrando, ¿verdad? Tenían una necesidad de ir ordenando. Entonces, Mendeleev fue ordenando, atendiendo a la periodicidad que mostraban sus propiedades químicas, o sea, de acuerdo a sus propiedades químicas. Y llegó a clasificar 63 elementos que se conocieron en aquella época, ¿verdad? Los más antiguos: hierro, ¿verdad? El cobre, el aluminio, así. Y utilizó el criterio de la masa atómica creciente. Masa atómica creciente. Porque ellos no conocían todavía lo que era el número atómico, ya que ahora está dividido o hay una secuencia de números atómicos. Pero ellos no habían descubierto todavía los protones, entonces no podían hacer esta clasificación. Mendeleev dejó espacios para elementos que aún no se habían descubierto, pues se dio cuenta de que tenía que haber más elementos y algunos tenían que colocar en desorden a la masa atómica porque no coincidía con las propiedades. O sea que era ordenar más o menos de acuerdo a lo que se iba encontrando y teniendo en cuenta las propiedades. Dmitri Mendeleev fue el primero que publicó una tabla así modificada y que dividió en 8 columnas y otra vez dividió en grupos y llamó familias, familia A, familia B. Él se dio cuenta de que había más cosas que tenían que tener en cuenta para clasificar. Tenía en cuenta ya también cuáles podían formar óxidos, hidruros, y si es que podían formar óxidos e hidruros, es que ya estaban teniendo en cuenta de que había valencias en cada elemento. Esta es la tabla que hizo Mendeleev, en donde ubicó, por ejemplo, algunas cosas como el cobre y el zinc. No sabían dónde ubicar, entonces lo dejaba en una donde eran más o menos parecidas las propiedades, pero después fue ubicando donde tenían que tener o donde podían estar de acuerdo a su número atómico. La conformación de la tabla periódica actual. Hasta ahora tenemos 7 filas horizontales que se les llama periodos. 18 columnas verticales a los que se le llama grupos. Dentro de estos grupos, otra vez tenemos el grupo A, que son aquellos que van, o sea, que actualmente se le llama, se le pone números, porque había mucha discrepancia entre lo que, por ejemplo, Estados Unidos proponía de que esto sea el grupo A y que esto sea el grupo B. Y supongamos que la Unión Europea decía que esto va a ser el grupo B
y esto el grupo A. Entonces se armaba un conflicto. Y lo último que solicitaron entonces en hacer en forma unánime es que comience del 1 y termine en el 18. Pero teniendo en cuenta que hasta ahora en los libros vienen todavía marcados como grupo A y B, entonces se le tiene que indicar que el Profe, 1, siete grupos hay, ¿verdad? hay 7 filas, que son los periodos, o sea, horizontales, y 18 columnas verticales. Profe, disculpe que le interrumpa. ¿Usted no va a grabar la clase por el tema de la asistencia? ¿Cómo? Sí, no va a grabar la clase por el tema de la asistencia. Ah, no, yo hoy no voy a tomar todavía asistencia, así que no voy a grabar. Ah, vale, vale. ¿Está? Bueno. En el grupo A corresponde al 1, 2 y desde el 13 otra vez, 13, 14 hasta el 18. Estos serían grupo A. Grupo B es este grupo intermedio que va del 4 al 12. Después tenemos, dentro de este grupo B está dividido otra vez en elementos que son de transición y dentro de este están otra vez los de transición interna, que son la serie de los lantánidos y actínidos. Se les llama así por el primer elemento que cada uno tiene. El grupo A, o sea, el 1, 2, el 13 al 18 son los llamados representativos. Y el grupo B, que son los llamados de transición. Bueno, se usa el número, el orden creciente del número atómico. Y se colocan también los elementos con propiedades similares en la misma columna. Se clasifican en 4 bloques. Estos son los bloques. El grupo 1 y 2 corresponden al bloque S, porque acá llenan los subniveles S1, S2. Luego vienen desde el grupo B, perdón, el grupo A, seguimos con los representativos, que se llenan con los subniveles P, desde P1 hasta P6. En el medio queda para los subniveles D, se llenan hasta el D10 y luego tenemos para los subniveles F, para los de los lantánidos y actínidos. Y con esto hasta hoy se llenan todo, o sea, se completan todos los elementos. Tenemos distintos nombres también que tenemos que recordar. Voy a volver acá. Acá vamos a tener el grupo 1, a excepción del hidrógeno, que son los metales alcalinos. Luego vienen los alcalinos térreos, vienen el grupo del boro, los carbonoides, nitrogenoides, los anfígenos, que son los que comienzan con el oxígeno. Luego tenemos los halógenos y por último tenemos los gases nobles. Eran llamados también elementos inertes porque hasta cierto tiempo se creía de que estos no se podrían combinar. Grupo cero también se les llamaba. ¿Por qué? Porque tienen completo los 8 electrones de la última capa. Profe, Sí. ¿al grupo del boro cómo se le llama? El grupo del boro.
grupo del bono. Eh, acá tenemos los alcalinos térreos, carbonoides, nitrogenoides, anfígenos. Esto acá están los del oxígeno, los halógenos, los gases nobles. Después ya están los elementos de transición y transición interna. Estos de acá que son los representativos son los que siguen un patrón y se puede representar mejor. Los demás tienen muchísimas excepciones. No todos se pueden representar de la misma manera en la distribución electrónica. Bueno, voy a volver acá. Acá, como vemos, en el grupo 1 está el hidrógeno, que no tiene nada que ver con los alcalinos, ¿verdad? Este es un gas y está en el número 1 porque tiene un solo electrón en su último nivel de energía, y estos también. Ni siquiera por semejanza de sus propiedades químicas está acá, sino que está porque en la distribución electrónica tienen todo este grupo un electrón en el nivel S. Entonces, ¿por qué el hidrógeno se encuentra situado en el grupo de los metales alcalinos? Por su distribución electrónica, porque tiene un solo electrón, al igual que los metales alcalinos. También tenemos que tener en cuenta de que acá están divididos en metales y no metales. Metales, no metales, y hay una pequeña, acá se nota como una escalera, donde también se le llama semimetales o metaloides. Este grupo se encuentra marcado porque pueden actuar tanto como metal como no metal, dependiendo mucho con qué elemento actúa. Y son llamados anfóteros, o sea que pueden actuar como metales y como no metales. Puede, por ejemplo, acá está el silicio. El aluminio también a veces actúa como metal y como no metal. Entonces es una línea divisoria aparente la que tenemos acá con los semimetales. Todos los que están más mirando de frente, ¿verdad? Todo lo que está hacia la izquierda, cuanto más viene hacia la izquierda, es más metálico. Cuando va hacia la derecha, es más no metálico, hasta los halógenos, porque luego vienen ya los los gases nobles, y acá ya tiene otra distribución. Entre las propiedades químicas de los metales que vamos a tener en cuenta es que generalmente tienen de 1 a 3 electrones de valencia, o sea, son los que están girando, los electrones que están girando en su último nivel. Cuando se saca electrones o se pierden electrones, forman cationes, quedan cargados positivamente y forman cationes. Forman compuestos iónicos con los no metales. Por ejemplo, el sodio con el cloro, ¿verdad? Profe, perdón. ¿Sí? Quería preguntarte, ¿cómo dijiste que si le sacaban electrones se volvía cationes?
Sí, Ah, sí. bueno. Eso no quería saber, gracias. Cuando se le saca electrones o por pérdida de electrones, se dice también los libros, entonces se vuelven cationes. ¿Por qué? Porque quedan cargados positivamente. Cuando está cargado positivamente quiere decir que perdió electrones. Y esto que forman compuestos iónicos es porque, por ejemplo, voy a escribir acá, tengo el sodio con el cloro. Para formar el cloruro de sodio o la sal común, el sodio con su carga positiva y el cloro con su carga negativa. Entonces, son compuestos, forman compuestos iónicos cuando se unen con no metales. ¿Cómo ocurre esto? En la última capa, voy a poner en la última capa del sodio, solamente la última capa voy a poner, está circulando un electrón. Y en la última capa del cloro están circulando 7 electrones. Ahí está. Entonces, ¿qué es más fácil? Que un electrón vaya a colocarse con esto que tienen 7 y forman 8 electrones girando alrededor que le va a dar la estabilidad, antes de que 7 electrones salgan y vengan junto al sodio. Lo más razonable es que el sodio le ceda un electrón para que éste quede con 8 electrones en su última capa y al dar acá un electrón, como tiene 11 de número atómico, en su segunda capa tiene 8 electrones que está girando, entonces va a quedar estable y va a quedar estable el cloro y se forma el cloruro de sodio. Por eso dice que forman compuestos iónicos con los no metales. También pueden formar el enlace metálico, o sea que cómo está formado, por ejemplo, una barra de hierro. Están todos los átomos de hierro unidos entre sí por una fuerza que permite que cuando alguien le golpee, se deforme y adquiera otra forma. ¿Por qué? Porque están nada más que unidos entre sí estas moléculas por cargas como están girando alrededor, se genera un campo de electrones y más el protón que tiene el metal, entonces hay una atracción ahí y eso es lo que mantiene unido, por ejemplo, al hierro. Pero si yo voy a trabajar al hierro, lo puedo martillar, lo puedo forjar, entonces se separan estas moléculas, estos átomos, y me permite que le dé otra forma. Ese es el enlace metálico. Y les puse así porque este más tiene que estar acá, ¿verdad? Porque los metales químicamente más reactivos están a la izquierda y abajo de la tabla. A la izquierda y abajo de la tabla. Eso les voy a mostrar otra vez más adelante. Acá les voy a mostrar hacia la izquierda y abajo de la tabla. O sea que a medida que viene hacia abajo es más metálico. Las propiedades de los no metales contienen de 4 o más electrones de valencia,
forman aniones. O sea que cuando yo tengo, así como les puse, el cloro con una carga negativa, quiere decir que este cloro ganó un electrón. Forman aniones cuando ganan un electrón y pueden generar otros compuestos. Forman compuestos iónicos con metales, o sea, es el mismo ejemplo que les puse del sodio con el cloro. Y forman compuestos covalentes con otros no metales o con dos metales de su misma, que sea el mismo. Vamos a poner al hidrógeno, que es el más común, porque el hidrógeno tiene enlace covalente. Este tiene un solo electrón que está girando. Y para formar mi molécula de hidrógeno, tengo que llegar a estabilizar, y para estabilizar me tengo que fijar en los gases nobles porque son los únicos que están equilibrados. Y ahí, en los gases nobles, con excepción del helio, que es el único que se estabiliza con 2 electrones, todos los demás se estabilizan con 8 electrones. Entonces, si el hidrógeno comparte con este otro hidrógeno, comparte, no es que le cede, entonces este queda estabilizado con 2 y este también estabilizado con 2 porque se asemejan al helio. Entonces voy a poder formar mi molécula de hidrógeno. Así están unidos. La carga nuclear efectiva de un átomo se representa por la letra Z. Y esta es una carga que es la que mantiene al electrón para que se una al núcleo, para que no salgan volando, vamos a decir, sino que para que se mantenga unido al núcleo. Y dice que la carga positiva que siente un electrón dado en función a su entorno electrostático. Para un electrón situado en un nivel externo, Z es siempre menor que la carga nuclear. Existen dos componentes al entorno electrostático de cada electrón. Un componente que atrae, llamado carga nuclear formal, y uno que rechaza, conformado por los demás electrones y se denomina efecto pantalla o apantallamiento. Y esto se denomina así porque se apantalla, o sea, se tapa o se suaviza el efecto de la carga nuclear. Y acá les muestro mejor. La variación de la carga efectiva va a aumentar entonces de izquierda hacia derecha. La carga nuclear tiende a retener a un electrón confinado a una distancia dada, pero la presencia de un mayor o menor apantallamiento hace que dicho electrón esté más lejos o más cerca, modificando el volumen atómico. Y acá tenemos el ejemplo. Tenemos el núcleo, tenemos su primer nivel de energía, el segundo nivel de energía. Acá seguramente que tiene otro nivel de energía, en donde representa que el segundo nivel de energía tiene 3 electrones. Y también el siguiente nivel, acá muestra que tiene 2 electrones. ¿Dónde ocurre el apantallamiento? Como esto está girando normalmente a una velocidad increíble, entonces en algún momento este electrón va a coincidir con este electrón
y le va a apantallar, le va a tapar la unión que tiene este electrón con el núcleo, porque este tiende a venir a ser así como un núcleo de la gravedad, es atraído para que este no salga, para que no se vaya. Sin embargo, si este acá coincide con un electrón de acá, entonces hay un apantallamiento y este va a ser más fácil sacar o que se vaya a unirse con otro elemento. Ese es lo que se dice el apantallamiento. Acá hay otro ejemplo, ¿verdad? Es una interferencia que originan los electrones interiores entre la fuerza de atracción del núcleo, que es positiva, y los electrones de valencia, que son negativos. O sea, estos electrones que están acá, ¿verdad? En algún momento va a coincidir de que este venga acá, de que este venga acá y que le apantallen a este último. Entonces, este va a ser más fácil de sacar, de extraer, de combinarse. Ese es el efecto pantalla. Entre las propiedades periódicas que se tienen en cuenta está para el tamaño del átomo, el radio atómico y el radio iónico. Tenemos la energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad y el carácter metálico. ¿Qué es el radio atómico? Es la distancia que hay entre el centro del núcleo y el electrón más alejado del mismo. El radio atómico va a crecer en una misma columna y va a decrecer, o sea, va a crecer mirando así como está, de derecha a izquierda. Esto es la variación del radio atómico a lo largo de la tabla periódica. Hay excepciones. Hay excepciones en donde acá en el medio de la tabla periódica de repente hay uno que tenga más grande que el otro, pero son algunos y entonces se toma como regla general de esta forma, ¿verdad? De arriba hacia abajo y de derecha hacia izquierda. Vamos a ver otro ejemplo. En el grupo 1, acá tenemos lo que los elementos del grupo 1. Tenemos el hidrógeno que acá tiene chiquitito, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque tiene un solo electrón. Entonces su radio es solamente hacia un nivel de energía y es muy pequeño. Luego viene el litio y a medida que va hacia abajo, va siendo más grande. ¿Por qué? Porque vamos teniendo más periodos. A medida que van teniendo más periodos, va a tener más electrones girando alrededor, va a tener más niveles de energía. Este tiene un nivel de energía, este ya va a tener 2, el sodio va a tener 3, el potasio 4 y cada vez va a ser más grande el radio de acción. Y fíjense cómo acá el helio es pequeñísimo porque también tiene un solo nivel de energía con 2 electrones. Perdón. El neón también es pequeñito. Acuérdense que estos están estabilizados, no necesitan adquirir más electrones
Los halógenos como el flúor, cloro, bromo, iodo, astato, tienen 7 electrones, están muy cerca de estar estabilizados, entonces son muy atraídos por el núcleo que es positivo. Y a medida que vamos hacia la izquierda, se dan cuenta cómo se va agrandando. Es más fácil sacar un electrón del grupo 1A que uno del grupo 6A, vamos a decir. Estos están más atraídos, estos tienen más, van a tener más apantallamiento, tienen más niveles de energía, estos están más cerca de estar equilibrados como los gases nobles y estos están cada vez más lejos de estar equilibrados como los gases nobles. Está el radio atómico y también el radio iónico. El radio iónico va a ser el que, por ejemplo, cuando se pierde un electrón, queda cargado positivo, y si es que gana, va a quedar cargado negativo, ¿verdad? Y lo que acá dice es que un anión, por ejemplo, el catión, que pierde electrones y se queda positivo, va a ser el radio atómico más pequeño que el elemento en sí. Un átomo neutro de sodio, si pierde un electrón, entonces va a ser más chico su radio atómico. Si es que tengo un átomo de flúor, que es un no metal, es pequeño su radio atómico, pero cuando se ioniza, gana electrón porque queda cargado negativo, entonces se agranda su radio atómico. Eso es lo que ocurre con los radios iónicos. En el catión se achica el radio y en el anión se agranda. ¿Por qué? Porque adquiere electrones. El ejemplo acá del magnesio. El magnesio tiene 2 electrones que están girando alrededor. Si es que se le saca estos 2 electrones, queda cargado positivo 2, quiere decir que perdió 2 electrones y va a quedar solo con este nivel de energía, o sea que se achica. Para diferenciar entonces con el radio iónico. El aumento del radio atómico, entonces vamos a tener de abajo para arriba en una misma familia y de derecha a izquierda en los periodos. Otro es el potencial de ionización. El potencial de ionización viene a ser la energía necesaria para sacar o remover un electrón de un átomo neutro. Necesita de cierta energía para que pueda arrancar. También puede tener un primer potencial de ionización, puede tener 1 segundo, o sea que va a ir sacando por parte los electrones. Puede ir sacando por parte. Qué sé yo, en el caso de un compuesto como el ácido sulfúrico que tiene H2SO4, entonces primero puede sacar un hidrógeno y después recién puede sacar el segundo hidrógeno. Entonces pueden tener 1, 2 o 3 potenciales de ionización. Como los átomos tienen tendencia a tener los 8 electrones en la última capa de valencia,
Acercarse a ese ideal, dice acá, disminuirá el potencial de ionización y alejarse de él lo aumentará. Entonces queda así. Va a aumentar de izquierda a derecha y de abajo para arriba en una misma familia. Voy a necesitar más energía para sacar un electrón de un elemento que esté situado cerca de los gases nobles que para sacarle al sodio, potasio o rubidio. ¿Por qué? Porque estos están lejos de los gases nobles y de la atracción que tienen. Acá en esta parte se puede notar, ¿verdad? Como acá es esta parte es lo que quiero mostrarle, que acá están los gases nobles, ellos están completos, tienen 8 electrones, estos también, estos están muy cerca y a medida que se van alejando, ¿verdad? Van siendo más grandes el radio atómico que viene a ser la distancia que hay entre el centro y el último electrón que está girando. Entonces, a medida que voy acercándome a los gases nobles, me va a ser más difícil sacar los electrones. Voy a necesitar de más energía de ionización para poder arrancar electrones. La afinidad electrónica es la energía que se libera cuando un átomo capta un electrón y se convierte en un ion negativo, o sea que cuando gana un electrón. Es el cambio de energía cuando un átomo acepta un electrón en el estado y se convierte en un ion mononegativo o más de mono uno, ¿verdad? Puede ser más también. Mientras más negativa sea la afinidad electrónica, mayor será la tendencia del átomo a aceptar un electrón. Cuanto más negativo es, tiende a aceptar un electrón. Y va a ser lo mismo de izquierda hacia derecha y de abajo hacia arriba. Tiene el mismo sentido que el potencial de ionización. Crece en el mismo sentido que el potencial de ionización. El carácter metálico, en el carácter metálico, a medida que vamos más hacia la izquierda, más metálico es el elemento. Tiene que ir hacia la izquierda y en un grupo, en una familia, a medida que va hacia abajo, es más metálico también. Acá, por ejemplo, si voy a tener en cuenta entre los metales alcalinos, el más electropositivo, el que es más metálico, va a ser el francio. Y en diagonal al francio tengo el flúor. El flúor es el elemento más electronegativo. Fíjense, acá esto es lo que tiene como electronegatividad. Tiene 4 puntos de electronegatividad. Es muy electronegativo. Y el francio apenas tiene 0,7. Entre el cesio y el francio es más electropositivo todavía. Entonces, están en forma diagonal.
el que tiene un carácter metálico muy fuerte y el que tiene un carácter no metálico más fuerte. Así que vamos a tener en cuenta. De izquierda a derecha crece la electronegatividad, el potencial de ionización y el carácter no metálico. A medida que nos acercamos hacia la derecha, el carácter va a ser más no metálico. El radioatómico va de una misma familia hacia abajo, va creciendo. Y también hacia abajo crece el carácter metálico. De derecha hacia izquierda, el radioatómico va creciendo y el carácter metálico también. Sabemos que acá en esta parte están todos los elementos más metálicos. La electronegatividad va en un mismo grupo, de abajo para arriba, tanto como el potencial de ionización y el carácter no metálico. Dijimos que el flúor que está acá es el más no metálico. Acá tendría que estar, porque esta parte ya le concierne a los de los gases nobles. O sea que acá, estos que están acá en verde vienen a ser los gases nobles y los únicos que están equilibrados y que están saturados. Los gases nobles son los que le siguen, ¿verdad? Están muy cerca de adquirir los 8 electrones en la última capa. Los gases nobles actualmente ya se pueden combinar con otros elementos. Lograron combinar el xenón, por ejemplo, pero con extremas condiciones de elevadísima presión, le hace variar la temperatura y dura fracciones de segundo, pero ya no se le puede más llamar gases inertes porque se demostró que sí pueden combinarse. Bueno. Eso es lo que vamos a ver en la parte de tabla periódica. Ya están todos los escritos en la plataforma, así que cuando quieran pueden ir revisando. Si no hay ninguna consulta, entonces hasta acá es nuestra clase por hoy. Profe, una sobre la tarea. Sí. ¿Qué significa X, Y, Z en la configuración electrónica del ejercicio número 14? No sé de qué ejercicio me hablas porque no tengo acá, pero si tiene X y Z le corresponde al subnivel P, porque el subnivel P está sobre los ejes de las coordenadas X, Y y Z. El subnivel P tiene 3 orbitales, ¿verdad? Un orbital es Px, el otro es Pi y el otro es Pz. Sería como el negativo 1, el 0 y el 1, profe. Y sí, porque ahí están tus orbitales. Esos 3 que vos estás citando son los orbitales y ahí te ubican nomás dónde está. El -1 va a estar en Px, ¿verdad? El 0 va a estar en Pi y el 1 va a estar en Pz. Te da la ubicación nomás de las coordenadas. Si te fijas en el dibujo que tienen sobre las formas que toman los orbitales, ahí te vas a dar cuenta dónde están ubicados. Profe, igual no entendí muy bien ese ejercicio, no sé cuál puede ser el más estable.
¿Puedo presentar, profe? Así me ayudas, por favor. A mí también me cuesta ese ejercicio, profe, o sea, no comprendo. Bueno, no sé, no tengo acá, así que no sé Profe, cuál es. el más estable no sería el que tiene la mayoría de los orbitales llenos. Por supuesto que sí. Te tengo que ver para poder. Profe, ¿y cuándo, o sea, cuándo vimos eso de X, y esas cosas? O- Está en el dibujo. Eh, están, por ejemplo, dice en el escrito que yo les puse, ¿verdad? Está, y está también en el PowerPoint. Van a fijarse cómo es el dibujo de un subnivel S, cómo es el del nivel P y cómo están distribuidos en, en, la, en el plano cartesiano. Está todo Entonces todo, en el PowerPoint, si te fijas. entonces todo es, o sea, se refiere a los subniveles. S, P, D, F son los subniveles y a eso se refiere. Ok. Gracias, profe. De nada. Profe, ahí te muestro porque Bueno, no entendí cuál podría ser el más estable. O sea, el primero tiene un orbital vacío luego. Y en el segundo, cada orbital bueno. tiene un En electrón. primer lugar, ese primer ejercicio no puede ser porque cuando vos estás en un orbital, primero se tienen que llenar cada orbital individual y después recién llenar completamente. O sea que el segundo va a ser más estable porque está distribuido en PX, PY y PZ, que son los tres orbitales de P. En el otro, sin embargo, tiene dos orbitales en PX y ese está mal. Se tendría que distribuir entre PX, PY y PZ y después recién llenar el PX. Ah, bueno. Ahí está la regla de Hund. Sí, Todo, ya lo entendí, profe. todo se tienen que fijar mucho en las reglas y en los principios que tienen para completar. Gracias. De nada. ¿Otra consulta? Fíjense, por favor, en el PowerPoint y en el escrito que les puse, está todo. O sea que es nada más que interpretar, de ver, para poder contestar. Está todo. Y lo que no están entendiendo, entonces me preguntan. Bueno, y si no hay más preguntas, entonces hasta acá llegamos.